Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa La Mirada. Hoy es jueves 30 de abril del año 2026. Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajador. No es el Día del Trabajo, ¿no? No es al trabajo que se le hace el homenaje con el día, es al trabajador. Mañana es Día del Trabajador. Lo digo porque siempre se acostumbra, no, que mañana se celebra el Día del Trabajo. El Día del Trabajador. Además, acuérdense lo que dice ese merenguito, el trabajo lo hizo Dios como castigo, que dice el negrito del batey. Miren, pero entonces yo no sé cuál es la lógica del asunto, porque eso es una ley que sometió Pelegrín Castillo hace muchos años. Pero entonces, oigan cómo es, mañana se trabaja mañana y lo mueven para el lunes. Si el afán o el objetivo era dejar un fin de semana largo para que no cayera en la mitad de la semana, lo hubiesen dejado feriado mañana o no laborable mañana y entonces el fin de semana hubiese sido largo como quiera. Pero entonces lo mueven para el lunes. Entonces mañana se trabaja, el día del trabajo, el día del trabajador se trabaja mañana y es feriado el lunes 4 de mayo. Pero esa es la realidad que tenemos. Mi compañera Lizeth Selman está de vacaciones, pero estoy desesperado. Hoy hablé con ella en la mañana y le dije, por favor, ven pronto que no aguanto a José Luis aquí sin ti. Entonces ella me dijo que ya viene la semana que viene, que va a estar aquí con nosotros la semana que viene para ya yo no tener que estar con este señor yo solo aquí, porque con Lizeth la carga es compartida. Porque yo aguantar a José Luis, imagínense, yo tengo 30 años aguantando a José Luis. Entonces, largo el camino y pesada la cruz. Y no lo digo por lo largo del camino, sino lo pesada de la cruz. Ya con José Luis Tito ya es suficiente para mí. Miren, recuerden las redes sociales, @lamirada, _TV y @lamirada.tv, para que a través de nuestras cuentas en Instagram y en X usted pueda entrar en contacto con nosotros, y también nuestro canal de WhatsApp, 829-761-6773, para que usted nos haga llegar su mirada a través del WhatsApp 829-761-6773. Señores, ¿qué tema ustedes creen que nosotros tenemos para poner la mirada hoy? Si mañana es Día del Trabajador, hoy vamos a hablar de los trabajadores y de los derechos de los trabajadores y de la reforma al Código de Trabajo. Resulta que la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el informe favorable de la comisión y ya parece que por fin estamos a ley de horas para que se convierta en ley. El proyecto tiene casi 4 meses entre una comisión especial en el Senado de la República, desde antes de fin de año, que preside nuestro buen amigo el senador Cholitín Duluc, que estuvo aquí con nosotros y hemos hablado bastante de eso, y ahora está en la Cámara de Diputados. Javier Suárez es ¿cómo yo le describo a ustedes a Javier? Javier es un abogado, especialista en derecho laboral, pero no es así que lo quiero presentar, ¿no? Javier es una hormiguita de trabajo que tiene muchos años especializándose en derecho laboral, y ese logro, ese borrador, ese anteproyecto de ley que se está conociendo en el Congreso como reforma al Código de Trabajo, es gracias al trabajo de mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, pero Javier era como una especie de embudo, porque trabajó con Luis Miguel de Camps los 4 años que Luis Miguel estuvo en el Ministerio de Trabajo como su mano derecha, su asistente, con Eddie Olivares. Me lo dijo el propio magistrado de Eddie Olivares, me dijo, no, el trabajo que hizo Luis Miguel aquí con la comisión, y entonces Javier ahí, porque cada vez que se ponían de acuerdo lo anotaba para que quedara por escrito, para entonces después no dijeran que no dijeron, y entonces ya ustedes saben. Entonces voy a conversar con Javier como un héroe anónimo y recopilador de toda la información. Él fungía como una especie de secretario de actas de todas esas reuniones, de todas esas comisiones que se trabajaban tripartito, los empleados a través de los sindicatos, que representa a don Pepe Abreu, que lo tenemos también vía Zoom. Don Pepe, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Víctor. Usted me está escuchando, ¿verdad que estoy haciendo justicia con la presentación de Javier? Está haciendo justicia porque de verdad, eh, esa fue una de los trabajos mejor hechos, en el sentido de que todo se grabó, todo se asentó y había una gran coordinación y efectividad en los informes. Cada vez que los participantes pedíamos, ¿verdad?, información, siempre habían registros, porque Javier, la verdad es que no se descuidaba Mire, de sus funciones nunca. yo tengo una persona amiga, por razones obvias no voy a mencionar su nombre, que me cuenta que cuando fueron 101, 102 reuniones, ¿no? Que cuando se reunían, Javier anotaba, y que entonces si alguno de los actores, sean ustedes como representantes de los empleados, o sea el sector de los empresarios, como el sector
de lo patronal o el mismo ministerio regulando, que dije que si por ejemplo uno de ustedes decía, no, porque tal o tal cosa, Javier decía, no señor, pero es que en fecha tal, tal día, tal hora, yo tengo el acta aquí, usted estaba planteando algo diferente, y entonces así mantenía una ayuda a memoria de manera casi permanente. Sí. Don Pepe Abreu es un hombre que tiene más de 50 años de manera ininterrumpida, pudiera decir más de 60, pero déjeme ahí para ayudarlo, don Pepe, nada más de 50, de manera ininterrumpida trabajando en favor de la defensa de los trabajadores de la República Dominicana, en todos los gobiernos, en todos los partidos, bajo la administración de todos los empresarios, cuando el CONEP antes se llamaba el Consejo de Hombres de Empresa. Recuerdo unos pleitos suyos, don Pepe, con don Payo Ginebra. Don Pepe siempre ha sido un trabajador, defensor de los derechos de los trabajadores, y Javier como abogado. Pero antes de entrar en materia con ellos dos, mi compañera Irene Javier, que está aquí con nosotros también en el estudio, una joven profesional de mucho talento que tiene una gran capacidad de trabajo, preparó este resumen, esta síntesis, que se llama La mirada en contexto sobre la reforma laboral. Veamos. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad un informe favorable sobre el proyecto de reforma laboral. Con esta decisión, la iniciativa pasa ahora al Pleno de la Cámara de Diputados, donde será debatida y se tomará una decisión final. El informe incluye cambios importantes respecto al texto que había sido enviado por el Senado de la República. Uno de los más destacados es la incorporación formal del teletrabajo dentro de la legislación laboral dominicana. Esto significa que el trabajo a distancia dejaría de regirse solo por disposición administrativa del Ministerio de Trabajo y pasaría a ser respaldado directamente por la ley. También se modificó el artículo 54 para ampliar las licencias laborales. Con la reforma, los trabajadores tendrían más días de permiso en casos de matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimientos de familiares. Por primera vez se incluiría la muerte de hermanos, otorgando una licencia de 3 días en este caso. En cuanto a la cesantía laboral, uno de los temas más debatidos, los legisladores confirmaron que no sufrió cambios, por lo que se mantendría tal y como está establecido en el Código vigente. Si el Pleno aprueba el proyecto con estas modificaciones, el texto deberá volver al Senado para que esa Cámara revise los cambios y decida si los ratifica o los rechaza de manera definitiva. Gracias, Irene y Javier. La mirada en contexto, la reforma laboral, la reforma al Código de Trabajo. Hay diferencias, contradicciones, porque este país, señor, este país es una cosa del otro mundo. Ellos se pusieron de acuerdo durante 4 años trabajando, reuniéndose creo que semanalmente o cada 15 días, y logran un consenso. Y entonces mandan el borrador al Congreso, consensuado entre ellos, los trabajadores, los empleados y el gobierno, el ente regulador. Y después que está en el Congreso la pieza, después que ellos se pusieron de acuerdo, ahora le han cambiado muchísimas cosas y están peleando ellos otra vez allá. Y no es por el tema de la cesantía solamente, porque quedó que el único punto en conflicto era la cesantía. Pero ahora, bueno, pero miren, don Pepe Abreu, presidente representante de los sindicatos de los trabajadores, y don Javier Suárez, abogado especialista en derecho laboral. Javier, si me permite, por un asunto de seniority, ¿verdad? Claro, hay que respetar los rangos. Claro que sí. Don Pepe, ¿qué lío fue que hizo Javier Suárez y los legisladores y Cholitín, que después que ustedes se reunieron muchísimas veces y consensuaron un proyecto, ahora están cambiando allá el asunto? Fíjense, Víctor, cuando habla, son temas que no ameritaban el tipo de confrontación que se dio, aunque en honor a la verdad, Víctor Gómez Casanova, yo debo decir lo siguiente: 2 años de reuniones, como lo sabe Javier, 100 reuniones, prácticamente 100 reuniones, entre esos 3 sectores, y que ese proceso ocurriese sin que entre las partes se produjera ningún tipo de ofensa, y que Víctor nos limitáramos sencillamente, ¿verdad?, a defender posiciones. Uno piensa, Víctor, yo no sé si Javier compartirá esto conmigo, que quizá una de las enseñanzas que nos dejan los procesos y que hablan bien, ¿verdad?,
de la construcción que hemos venido haciendo en el país. Porque en ocasiones, hay países que han vivido procesos como este, ¿verdad? Que nosotros hemos enfrentado en este tema, en el que la huelgas, las confrontaciones violentas, ¿verdad?, han primado. Sin embargo, nosotros hemos sabido, supimos la parte, aquí hablo en beneficio del sector empresarial, del gobierno y propiamente dicho de nosotros. Todo se circunscribió a debates comunicacionales, directos, indirectos, pero sin que hubiese, ¿verdad?, un solo proceso en que una acción de violencia, ¿verdad?, estuviera presente en el escenario. Eso dice mucho de la madurez del movimiento, diríamos así, sindical, Totalmente, empresarial. pero perdóneme, don Pepe, totalmente de acuerdo con usted, pero lo que no entiendo es lo siguiente. Ustedes duran 1, 2, 3 años reuniéndose una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, los 3 sectores. Después, porque el propio ministro Luis Miguel de Camps, en ese momento ministro de Trabajo, y el propio Javier, y también usted, y perdóneme, don Pepe, no creo que cometa una indiscreción, y Laura Peña Izquierdo también, como presidente de Copardón, me comentaron, yo hablándolo con ustedes, que se llevaron a cabo discusiones muy fuertes, pero de manera muy respetuosa, muy consensuada. Y recuerdo que Luis Miguel y Javier me decían, mira, a veces no se ponían de acuerdo este sector con el otro y lo juntábamos a ellos aparte o dejábamos fuera el tema que nos generaba contradicción y avanzábamos en lo que sí estábamos de acuerdo. Entonces, después que ustedes logran todo ese consenso, se somete un proyecto de ley que se supone que ya está consensuado por ustedes, que son los 3 actores principales. Y entonces, todas estas modificaciones que han venido ahora y que han retrasado la aprobación del proyecto. Víctor, en el día de ayer, esto lo estoy revelando en la mirada, primera vez. Nosotros estuvimos con el presidente de la República en una reunión que se dio con él con motivo del 1 de mayo, porque el 1 de mayo hay un doble acto, ¿verdad? Y después vamos a hablar de ese tema en el programa. Y en esa reunión, exactamente, no había ocurrido lo que pasó hoy, ¿verdad?, con el tema de la comisión y el informe. Nosotros le decíamos al presidente, presidente, ocurre que usted tiene una mayoría congresional. Víctor, los partidos opositores, estamos hablando de los 2 opositores que tienen más presencia, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. Y la Fuerza del Pueblo. Oiga esto, Víctor. Estaban defendiendo la propuesta presidencial, la propuesta del presidente. Estaban defendiendo los diputados del partido del presidente. Y ocurre que los intentos de cambiar cosas, como lo está diciendo, de las que fueron enviadas por el mismo presidente, eran personas de su partido, no eran opositores porque hay problemas, no, gente del partido. Y yo le dije directamente al presidente eso, y el presidente reaccionó diciendo, oiga esto, Víctor, tengo que decirlo en honor a la verdad, él reaccionó diciendo, ellos saben bien, yo le dije a ellos, cuando envié la ley, que los artículos que fueron posibles consensuar es lo que estoy enviando al Congreso. Lo no consensuado, textualmente, así lo dijo, quedarán para otra reforma. Claro. Entonces, eso es, Víctor, lo que explica muchas veces a qué obedecen algunos legisladores. Tú obedeces al partido y al presidente que por una u otra razón, por su vía, llegaste a ese escenario del Congreso, obedece a intereses muy particulares. Y ahí la pregunta es obvia. Déjeme preguntarle a Javier. Los que estaban en eso estaban obedeciendo, Víctor. Déjeme preguntarle. Muy particulares. Sí. A lo esencial. Déjeme preguntarle a Javier. Javier, vamos a cogerlo ahí mismo donde lo deja don Pepe. ¿No es una contradicción que los diputados de los partidos de oposición apoyen el proyecto de ley sometido por el presidente que refleja el consenso logrado por ustedes
y entonces que sean legisladores del propio oficialismo, del propio PRM, que hayan retrasado tanto el proceso de aprobación con las modificaciones que han, después de ustedes consensuar esos puntos, han introducido? Sí, eso puede interpretarse de esa manera, pero si bien es cierto, también tenemos que darle una loa de que ellos son los legisladores. No, están en su derecho. Exacto, No le cuestionamos el derecho. Lo sí. que me llama la atención es que por qué si ya estaba consensuado. Lo que pasa es que tú sabes que todo el mundo tiene intereses políticos, sociales, de todo tipo de formas, y hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay muchos diputados que pertenecen a sectores laborales y que cada quien quiere, vamos a decir, poner su pedazo de la reforma en ese proyecto. Entonces, por eso a veces se retrasan las cosas. Fíjate que nosotros depositamos ese proyecto, yo acompañé al ministro Decán en ese momento, lo depositamos en octubre del 2024. Y se mandó como ley del 25. Del 24. ¿Del 24? Del 24. Sí, tienes razón, porque Luis Miguel, sí, es verdad, es verdad. Entonces, wow. Eso fue de las últimas cosas que se hicieron. Año y medio tiene ya ese proyecto en el Congreso. Y la Cámara de Senadores lo mandó el 25 de octubre a la Cámara de Diputados. O sea, que duramos un año en vamos a decir, otras discusiones más tripartitas, el tripartito plus, como nos gusta llamar a los laboralistas, o sea, aparte de empleadores, trabajadores y gobierno, pues evidentemente la sociedad civil, que también participó a través de muchísimas asociaciones, se duró un año completo y ahora tiene todo ese rezago que ha tenido en la Cámara de Diputados, pero realmente es bueno escuchar el día de ayer, que evidentemente pues ya ellos dieron un informe favorable y ahora va a depender de la aprobación del Congreso y luego el envío nuevamente al Senado para conocer de esas modificaciones que hicieron en la Cámara de Diputados. ¿Quién preside la comisión en la Cámara de Diputados? El pidió, no retengo el nombre ahora mismo, pero creo que... Sí, Víctor y Javier, la preside Mélido Mercedes Castillo. Exacto, Mélido Mercedes Castillo. Un diputado de San Juan de la Maguana, Mélido Mercedes Castillo. Del PRM. La preside. Mélido, Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados y en el Senado, el senador Cholitín. Aunque la mayoría de la comisión es del PRM, ¿no entiendes? Pero él la preside. Ok, una pregunta, Javier y don Pepe. Si ustedes dicen que el conflicto es la cesantía, pues yo entiendo que se produzcan diferencias, porque esa es una contradicción o un punto en el que ustedes no se pusieron de acuerdo, no hubo consenso desde antes. Pero, ¿qué entienden ustedes que ha fallado o que se ha afectado el proyecto original depositado por el presidente Abinader, que fue el borrador de ustedes con el consenso, versus lo que se está aprobando en la Cámara de Diputados? No sé si don Pepe, como tú, hay que respetar al señor. No, Javier. No. Okay. Vaya adelante, Javier. Gracias, don Pepe. Bueno, yo lo que creo en cuanto a esto es que todos esos aluviones de solicitudes en el mismo Congreso han hecho que se retrase un poco. También la tesitura de los empleadores, cuando se depositó el consenso, recuerda que ellos también, pues evidentemente mandaron una carta diciendo que no estaban conformes con esto, porque realmente el tema de ellos es la cesantía. Pero a gran escala, la mayoría de las mejoras que están en ese proyecto de Código de Trabajo que reposa en la Cámara Legislativa es en beneficio de los empleadores. Hay muchísimas mejoras en el proceso para evitar esos males que vienen desde el 92 con ese Código de Trabajo que exige el duplo de las condenaciones, por ejemplo, de las sentencias en un banco. Pero a eso también permite el embargo de ese duplo también de manera retentiva. Yo he tenido empresas que recientemente tuve un caso que le paralizaron casi 24 millones de pesos entre bancos con un duplo de una sentencia. Entonces hay situaciones que tienen que corregirse porque eso va a cambiar y va a ser el monto simple de la condenación de la sentencia. Hay muchas cosas que mejoran los procesos muchísimo. Don Pepe, usted se trancó a banda, o sea, no usted en términos personales, aunque usted sí fue de los líderes, pero ustedes como sector representante de los trabajadores se trancaron a banda con el tema de la cesantía y usted mismo, bueno, aquí usted me lo ha dicho varias veces, no, mientras yo esté ahí no firmo, ni apruebo, ni acepto que se le quite la cesantía como un derecho adquirido del beneficio de los trabajadores. Sin embargo, don Pepe, ¿en qué ustedes sí cedieron? Que
que usted le pueda decir al país a través de la mirada, bueno, nosotros cedimos para que se mejore esto, se cambie esto, se modifique aquello, que sean beneficios o reclamos aceptados por ustedes de parte del sector empleador? Víctor Gómez Casanova, me gustó la actitud honesta de Javier en su expresión, porque yo le he dicho a mucha gente, a muchas personas, yo le he dicho, mira, el día que se escriba la memoria de esa negociación completa, ¿verdad? Con los hechos ahí, con el texto ahí, mucha gente se va a dar cuenta de eso que Javier planteó, que reafirma la pregunta que usted está haciendo, Víctor. Mire, nosotros comprendimos uno de los temas esenciales de el propio empresariado y el desenvolvimiento actual del mundo laboral que tenemos hoy. Víctor, ¿por qué fue la lucha de los mártires de Chicago hace 140 años, este viernes? ¿Por qué fue la lucha? Fue básicamente una lucha de jornada. Por el horario laboral. A 8 horas, las 8 horas, buscando 8 horas. Pero Javier sabe que nosotros flexibilizamos en este país por primera vez la jornada laboral, superando en ese aspecto la inflexibilidad que tenía nuestro código actual. ¿Y por qué lo hicimos, Víctor? Porque nosotros comprendemos que el proceso productivo de hoy no es el de los tiempos del doctor Joaquín Balaguer, del 92. No es siquiera el de la etapa de Leonel o de Hipólito. No. Es un proceso hoy en que se ha transformado la vida horaria y hay que tener más flexibilidad en ese aspecto. Y nosotros hicimos ahí un montón de elementos flexibles que antes el movimiento sindical se negaba radicalmente a hacerlo. Pero Javier sabe que ahí creamos una figura que se llama juez de la conciliación. Es una figura que se crea. ¿Con qué sentido se crea ese juez especial de la conciliación? Víctor, para conciliar y evitar pleito. Es para evitar que todos los procesos se encarezcan, se judicialicen, y solo cuando la gente sea muy, ¿cómo se llama? Obstinada, terca, los casos tengan que prolongarse en largo proceso y encarecerse, porque le estamos brindando un escenario donde la gente directamente, grado a grado, puede ponerse de acuerdo. Víctor Gómez Casanova, ¿usted cree que ciertos abogados laboralistas que en este país han hecho de eso un jueguito a veces malsano, que no va en beneficio del trabajador, aunque lo aparente, están contentos con eso? No, eso es así. Y un código con 34 años de longevidad. Claro. Y Javier sabe lo que se nos ha dicho a nosotros muchas veces de esos círculos, que esa acción contribuye, según ellos, ¿verdad que sí? Digamos así, quitarle oportunidad, ¿entiendes? De ganancias, de recursos, mediante los subterfugios, eso, de atrasar procesos, etcétera, 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 etcétera. Los embargos temerarios, Víctor. ¿Cuál usted considera, don Pepe, que son los 3 puntos más positivos de la reforma? Lo que dijo, mira, Víctor, ir del plazo de 3 días, sin decir cuáles días son, a la octava franca, que son 8 días, para poder hacer ejecución de una sentencia, ¿verdad? De una acción. Javier sabe lo que significaban esos 3 días, antes como se ponían. Ir ahora a un proceso en que tú puedas tener acceso en primera instancia, obligatoriamente, al juez de la conciliación. No como es ahora, que todos los casos, los jueces lo que quieren es ir al fondo siempre, y los abogados, vamos al fondo, ¿entiendes lo que es? Sí. No dar oportunidad a la transacción. Esas son acciones que en cuantía económica, ¿verdad?
para las empresas significa un paso de avance significativo. Y además, Víctor, el tener ahora la flexibilidad de que una jornada horaria pueda, de común acuerdo entre trabajadores y empleador, prolongarse, ¿verdad que sí? Prolongarse, acortando la semana laboral, aunque se trabaje en los días puestos en vigencia el trabajo, una jornada mayor implica otra transformación adaptada a las posibilidades del mundo laboral que viven las empresas ahora. O sea, Javier, 44, 48. Sí, 40, y ahora entonces... Lo que se refiere, don Pepe, es lo siguiente, para explicártelo. Primero, la jornada podrá ser aumentada hasta 12 horas por acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Hasta 12 horas, siempre que el promedio mensual no pase de 44 horas a la semana. O sea, vamos a tener jornada de hasta 12 horas, pero cuando tú sumas las 4 semanas y todas las horas que se trabajaron, por semana no puede pasar de 44 horas. Tú podrías trabajar 2 semanas corrido y 2 semanas libres. Eso te iba a decir, o sea, tú pudieras, por ejemplo, decir, ok, supongamos Juan Pérez es empleado nuestro, entonces Juan Pérez, en vez de yo distribuirle las 8 horas diarias, correcto, yo pudiera decirle a Juan Pérez, mira, cógete libre el lunes, cógete libre el martes, cógete libre el miércoles, pero jueves, viernes, sábado y domingo yo necesito tantas horas que no pasen de 44 a la semana, pero que si tiene que amanecer o durar 12 horas o lo que sea, porque es un acuerdo entre el empleador y el empleado. Correctamente, eso sí. Y también otra de las cuestiones flexibilizadoras que habla don Pepe es que vamos a pasar de 80 horas extras trimestrales a un máximo de 120 horas trimestrales. Con lo cual estaríamos hablando de prácticamente 40 horas adicionales extraordinarias mensualmente. O sea que también esa flexibilidad tiene a darse. Como decía don Pepe, es evidente que ya la jornada laboral del 92 pues no existe. Claro. Existe otra jornada donde la productividad tiene que intensificarse. Es otro mundo, es otro país, es otro mundo. Correcto. Y tenemos ahora también el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y tenemos una economía desde hace muchos años ya globalizada. No podemos pensar que solamente estamos compitiendo en República Dominicana, donde estamos envasando arroz y habichuelas. Claro. No, estamos haciendo otras cosas. Don Pepe, gracias. Javier Suárez, gracias. Qué positivo ver este avance que hemos logrado con el consenso de los 3 sectores. El empleador, los empleados y el Estado, el Ministerio de Trabajo como ente regulador. Lo despedimos a usted, don Pepe Abreu, reconociéndole una larga trayectoria, una experiencia y una entrega, toda una vida dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores. A Javier, un profesional, experto en materia laboral también. Y nos despedimos, señores. Voy a hacer una pausa, pero antes de la pausa, despido a don Pepe y a Javier, viendo esta mirada que hicimos al ciudadano, preguntándole sobre su opinión sobre la reforma al Código de Trabajo. Veamos. Déjeme decir algo. Sí. Víctor. ¿Usted le pudiera añadir algo a la reforma laboral? ¿Qué sería? Bueno, eso yo lo veo bien, diría yo. El punto que me acabas de dar me parece interesante. Por lo demás, realmente no te puedo dar una opinión porque no he visto la reforma, no la he estudiado. O sea que darte una opinión sería algo incierto de mi parte. Bueno, realmente lo que deberían es reducir las horas laborales porque uno pasa mucho tiempo en el trabajo perdiendo el tiempo y que revisen realmente las cosas que afectan. ¿Cuántas horas serían? 40 está bien, los sábados son para la familia, no para uno estar trancado en un trabajo. Para mí las menos horas de trabajo no me parece muy significante. Lo que sí me parece significante es un mejor pago. Trabajar desde la casa, ¿le gustaría? Es buena la opción, fue buena, sí. ¿Por qué? Bueno, hay personas que en realidad se les dificulta el transporte y también el costo del transporte para llegar al trabajo. Estaría bien. Sí. ¿Por qué te gustaría que fuera así? Ayuda con el tema del tráfico y demás. ¿Le parece la reforma laboral? No, eso es vaina de Abinader. Abinader lo que quiere es quitar
la liquidación. Y con el tema también de la cesantía, hasta este momento no se ha tocado, pero hay quienes quieren eliminar la cesantía. ¿Qué tú piensas de eso? No sería algo bueno para el pueblo. Gracias.